y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Buen día, familia, bienvenidos a este tiempo de intimidad con Papá Dios, con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro amado Espíritu Santo. Mi nombre es Andrea Gómez, como misionera local le sirvo a Papá en el Ministerio de la Ciudad de México en México, y el Señor hoy día me dio la oportunidad de venir con ustedes a compartirles una palabra que ha venido a transformar mi vida. El tema se llama Perfección igual a madurez. Y su esencia nosotros la encontramos en Efesios 4:13, que dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y me tomé el atrevimiento de venir y escribirles unas palabras, por lo tanto se las voy a leer, porque mi único objetivo es simplemente ser aquel camino el cual Dios use para pasar, para permanecer, para derramar su gloria. Y por eso quise escribirles unas palabras como su hija y como parte de esta familia y de esta iglesia. Dice: el día de hoy Papá viene a hacer un llamado de atención a su iglesia. Viene a hablar y a permanecer. Viene a colocar su palabra como estandarte y a su Hijo como supremo. Me parece curioso ser aquel instrumento que porte su gloria y me siento totalmente amada y privilegiada de estar aquí el día de hoy. Lo único que deseo en esta tarde es que Papá sea el protagonista y el único. Por lo tanto, hoy es mi deber y es mi responsabilidad ser insignificante, porque el día de hoy es su deber y es su responsabilidad ser grandioso. Tal y como lo dice Juan 3:30, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Dios, como Papá, ha sido muy exacto y preciso conmigo. Hoy estoy aquí enfrente de ustedes no porque haya alcanzado la perfección o haya dominado la madurez. Hoy estoy aquí frente a ustedes porque Dios así lo quiso y su voluntad es la que yo persigo. Porque ha sido claro y firme conmigo y porque con cuerdas de amor me ha atraído y con su autoridad y su nombre Él me ha sostenido. He entendido que la madurez no se alcanza en la carne. Me ha llevado a entender que la madurez no se adquiere a través de la lógica o el creer ser emocionalmente equilibrado. La madurez se adquiere y se alcanza a través de la comunión, a través de la revelación de Cristo. La madurez a la cual estamos llamados a vivir se vive en el Espíritu, sujetos al Espíritu. Y 3 puntos fundamentales que engloban todo esto que les acabo de compartir y que es muy necesario entender y que me ha el Señor llevado a entender es el primero de ellos es: perfección es sinónimo de madurez. Efesios 5:25-27 nos habla de cómo Cristo se expresa de su iglesia y cómo Cristo tiene esta idea de que su iglesia sea perfecta. Dice Efesios 5:25-27: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ser perfecto es ser aquel que no tiene pecado alguno. Ser perfecto significa tener el mayor grado posible de bondad o excelencia en la línea. Pero la realidad es que ni tú ni yo, ninguno de nosotros, la humanidad no es perfecta. La humanidad no tiene la capacidad de llegar a la perfección. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, al pecar dejamos y abandonamos la perfección. Por lo tanto, ¿qué significa ser perfecto? Ser perfecto significa ser maduro. Génesis 17:1 nos comparte una de las pláticas que tuvo Papá con Abraham y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Qué difícil cosa le pide Dios a Abraham, aun cuando conocía la realidad de Abraham, porque en ese momento Abraham
ya tenía a Ismael, por lo tanto ya era evidente, ¿no?, que había caído en el consejo de su esposa y en no creer en el hijo de la promesa, en el hijo que Dios ya le había prometido darle. Sí. Y qué difícil es que Dios le llegue a Abraham y le diga: oye, camina delante de mí y sé perfecto. Pero es que Dios le estaba pidiendo que él fuera maduro. Pero la madurez él la iba a encontrar, y ese es el secreto, y tal vez ya les estoy dando el tercer punto, pero la madurez solo se va a encontrar en intimidad con Dios. Porque antes de decirle, antes de que Dios le dijera a Abraham: sé perfecto, le dijo: yo soy. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. El secreto de la madurez, el secreto de la perfección, es conocer a Dios, conocer al gran yo soy y caminar delante de Él. Sí. Job 1:1 también nos habla de cómo Dios se expresa de uno de sus hijos y dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando dice perfecto, no es porque Job no tuviera pecado alguno, pero también Dios hablaba las cosas que no son como si fuesen, y Job era un hijo el cual iba a entrar en un tratamiento tremendo, sí, para lograr llegar a esa madurez que Dios ya estaba decretando en ese momento. Sí. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les cuento esto? Porque Job en ese momento todavía tenía algo en su corazón. Todavía tenía a alguien en su corazón. Eran sus hijos los que estaban en su corazón. Job, preocupado todos los días de presentar un altar ante Dios en nombre de sus hijos. ¿Y qué sucede? Dios lo mete en un tratamiento para perfeccionarlo, para llevarlo a la madurez. Y recuerda cómo llegamos a esa perfección, a esa madurez, conociendo a Dios. Y después de tantas pláticas, después de tantas conversaciones con sus amigos, con Dios, Job dice: de oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job conoció al gran yo soy. Y fue ahí cuando Job fue perfeccionado y Job fue maduro. Y por eso Dios le bendijo y le dio el doble de lo que le había quitado, de lo que había perdido. Y Mateo 5:48 es la misma palabra de Jesucristo a sus discípulos cuando viene y dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí. Jesucristo le pidió a sus discípulos humanos perfección, porque Jesucristo esperaba madurez. Pero ¿cómo iban a lograr ser perfecto como el Padre que está en los cielos es perfecto? Conociendo al Padre. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Por lo tanto, en pocas palabras, la perfección es sinónimo de madurez. ¿Y qué significa o qué implica ser maduro? Implica vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Implica ser consciente del pecado. E implica conocer y tener un encuentro con el gran yo soy, para estar decididos para caminar por Él y para Él y con Él. Como segundo punto, la madurez es sinónimo de gratitud. La gratitud es una actitud que nace del aprecio a lo que alguien ha hecho por nosotros, o bien por el bien o beneficio recibido. Y bien sabemos que Dios nos ha llamado a ser agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18, muchos de nosotros no lo sabemos y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sin embargo, Dios no nos ha llamado a limitarnos únicamente a dar las gracias como una simple acción. Dar las gracias por todo no significa decir gracias como mero rito. Gracias Dios por este día, gracias Dios por mi mañana, gracias Dios. Dios nos ha llamado no a decirlo como una acción. Dios nos ha llamado a permanecer en un estado de gratitud. Estar y hacer son dos cosas diferentes. Y Dios no nos ha llamado solo a dar las gracias como una simple acción. Dios nos ha llamado a estar en la gratitud. ¿Y qué significa estar en la gratitud? Significa vivir
permanecer en un constante aprecio por Dios, en una permanente llenura del Espíritu Santo. Y tal estado no se va a caracterizar por los abundantes milagros, ¿sí? Dar gracias como una simple acción es cuando sucede algo. Pero Dios quiere que tú vivas en gratitud, Dios quiere que yo viva en gratitud. Y entonces este estado de gratitud no se caracteriza por cuántos milagros hay o por el sinfín de respuestas que tenemos, sino que se caracteriza por el conocimiento de Dios y el éxtasis en su presencia. Lo bello de este estado es que no pesan los milagros ni las respuestas. Eso es añadidura. Lo bello de este estado es que pesa la gloria de Dios y eso es lo que consume al Hijo de Dios. Dios ya ha hecho suficiente para conquistar tu vida y la realidad es que no necesita hacer más. Lo que hace verdaderamente hoy viene a hacer añadidura en nuestras vidas, el cómo nos atrae, el cómo nos lleva a su presencia. Pero Dios ya ha hecho suficiente y Dios ya es suficiente para que tú y yo vivamos en este estado de madurez que implica gratitud. Una vida de gratitud es una vida sin reproche alguno. Una vida de gratitud no se define por si hay un milagro, yo agradezco. No se define porque Dios está conmigo, sin milagro, con respuesta, sin respuesta, con sí o con no. Dios está conmigo y Él me basta y Él es mi gracias. Y como tercer punto, para alcanzar esta madurez que está repleta de gratitud, para alcanzar esta perfección, sí o sí es necesario que Cristo sea revelado en nuestras vidas. Hechos 9, la conversión de Saulo. ¿Qué pasó con Saulo? Tuvo un encuentro cara a cara con el gran yo soy, tuvo un encuentro cara a cara con Cristo. Y por supuesto que fue suficiente. ¿Para qué? Para renunciar a todo y entregarle todo. Y por eso le dijo, ¿qué quieres tú que yo haga? Porque la madurez, el conocer a Cristo, implica sacrificio y renuncia de uno mismo. Es necesario que tú y yo ocupemos el lugar que por derecho nos correspondía en aquella cruz. Es necesario que sacrifiquemos nuestra vida, que renunciemos a nuestro derecho para que Cristo nos sea revelado. Si es necesario. Si es necesario. Porque Jesucristo no se vino a presentar solo como una idea. Él no es una idea. Él es una persona. Y viene a tomar autoridad de su pueblo y de su iglesia y de sus hijos. Porque Él es Cristo. Y en el momento en el que tú y yo le recibimos en nuestro corazón, lo decretamos como Señor. Pero tenemos que recordar que eso implica un sacrificio y una renuncia de nosotros mismos. Y la verdad es que yo no te estoy pidiendo algo que no haya hecho Cristo. O como tal, Cristo no te está pidiendo algo que Él no haya hecho. Esto no es algo que me invento. Filipenses 2, del 6 al 11 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Él ya se despojó, por eso viene a tomar autoridad. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el lugar que nos correspondía por herencia. El lugar que nos correspondía por el peso de nuestro pecado era la cruz y Él la tomó. Pero ahora es necesario que también tomes tú esa cruz y dejes que Cristo sea aquel que vive en tu vida. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí. Esto es hermoso, familia. Dios me ha llevado a entender y a vivir a Cristo renunciando a mi vida, renunciando a mi voluntad,
Porque Jesucristo no viene a ser una categoría en nuestra vida. Jesucristo no viene a convertirse en un atributo de nuestra religión. Porque nosotros no perseguimos una religión. Nosotros perseguimos una persona. Y esa persona viene a tomar autoridad y viene a perfeccionar a su pueblo. Es necesario conocer a Dios como aquel Dios vivo que viene a consumir nuestra vida y a derramar su Santo Espíritu. Quiero que me acompañes a orar. Amado Espíritu Santo, amado Jesucristo, amado Papá, tu nombre es el que quiero exaltar, tu autoridad y tu presencia es la que quiero decretar en este lugar. Llévanos, deseo tomar la decisión de venir al fuego de tu Espíritu y dejarme consumir por ti. Deseo que tu dulce presencia consuma mi vida de una manera en la que no quede nada de mí y se forje en mí todo de ti. Deseo que tú seas el santo en mi vida, el venerado. Deseo que tú seas grandioso. No deseo la perfección para que esta sea una característica de mi gloria, sino que deseo la perfección porque deseo tu rostro en mi vida, porque deseo tu vida en mi vida, porque aquí está mi vida como un verdadero sacrificio para que tú vivas. Tomo aquella cruz que tú tomaste en su momento por amor a mí. Y sé que no es fácil renunciar a mi vida, a lo que por derecho me pertenece. Pero tú renunciaste a todo y no te quedaste con nada. Y hoy recibes el mundo entero y mi corazón está a tus pies. Vengo delante de ti porque quiero, Señor, ser perfeccionado en tus manos. Porque has llamado a tu iglesia a ser esa vasija que contenga tu gloria. Porque no hay otro llamado, Hijo de Dios. Porque a Cristo no solo se le cree como mera palabra o como mera idea, sino que a Cristo se le vive. Él es el pan de vida, la revelación de nuestro día. Te doy gracias, amado Dios. Bendito es tu nombre y bendita es tu palabra. Sé tú glorificándote en este día, en la vida de todo tu pueblo y de toda tu iglesia. Perfecciónanos en la gratitud, Señor. Llévanos a ser maduros. Llévanos a ser como tú. Y hoy toma estos corazones presentes. Hoy toma estas vidas aquí presentes que han decidido renunciar para que tú seas glorificado. Te doy muchas gracias, Cristo. Te doy muchas gracias, Espíritu Santo, porque ahora es tu tiempo y es tu mover. Es el tiempo de los milagros, del milagro de ver a Cristo en nuestra vida. Te doy muchas gracias, Espíritu de Dios. Te doy muchas gracias, Cristo, hermano mayor. Y te doy muchas gracias, Papá, porque también con ello, al dejar a Cristo vivir aquí, en mi corazón y en mi vida entera, en mis pensamientos, me permites vivir lo que es ser hija. Gracias te doy en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo te hemos orado. Amén. Amén, familia. Que Papito Dios me los bendiga mucho. Les amo mucho y esto ha sido todo por mi parte. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.